Bien. Las noticias que tienes que saber están en Pauta de Análisis. Y en Pauta de Análisis tenemos ya nuestro entrevistado sentado aquí en el estudio. Lo vamos a saludar, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. Eugenio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias bien por estar aquí Muchas en gracias. Pauta de Análisis. Yo siempre tengo hago la aclaración que uno tiende a decirle fiscal, pero Eugenio no es fiscal, ¿cierto? Pero se le dice director, ¿cierto? Porque realmente uno, se le dice claro. director. Perfecto. Como guste. ¿Pero le molesta que le digan fiscal o usted? No, para nada. Ah, ya, perfecto. Director, vamos a partir, tenemos muchos temas, ¿cierto? Bajo su unidad están, o por lo menos están mirando, me imagino, como un paraguas, varios de los casos que se están desarrollando. Pero quiero partir por hacerle preguntas sobre el último caso, el caso en contra del general en retiro Juan Miguel Fuentealba y su esposa Anita Pinochet, donde después de 10 años más o menos la Fiscalía finalmente no pudo acreditar el lavado de activos del que se acusaba el general en retiro y su esposa fue absuelto en esta parte, ¿cierto? Porque todavía hay una arista de la Fiscalía Militar de todo. ¿Qué falló en un caso como este para no poder demostrar algo que parecía, por lo menos durante años, parecía que estaba aprobado? Y que sí, claro, y que sigue teniendo, digamos, una pata abierta. Por digamos, supuesto. en otro juicio. Sí, bueno, tal como indica ustedes muy claramente, acá hay dos situaciones distintas, ¿no? Un delito base, para hacerlo explicar, que para que se genere un lavado de activos, en otros términos, para poder explicarlo, es ese dinero mal habido que obtuve a través de una malversación de caudales públicos, una sustracción de dinero desde fondos públicos, y lo utilizo porque compro propiedades, porque efectivamente invierto y posteriormente estoy, en definitiva, trasladando todo este dinero mal habido a la economía formal y lo estoy ocultando o disimulando. Un poco eso es un poco el lavado, ¿no? Nosotros nos preocupamos de esta parte de la disimulación, de la ocultación de este dinero mal habido. Tal como indica la sustracción o la malversación es justicia militar. Todavía él, entiendo, el ciudadano Fuentealba se encuentra sometido a procesos, son más de 2.000 millones de pesos. Claro está, efectivamente, nosotros nos preocupamos de la arista, no tan solo de este lavado de activos, sino que también tenemos otras causas de lavado de activos asociados precisamente a temas de gasto reservado del ejército, ¿no? De otros generales que el Ministerio Público. Y efectivamente estamos esperando la redacción del fallo, esto es el 5 de agosto. Entendemos que hay un veredicto del tribunal por unanimidad, eso es cierto. Efectivamente tenemos que, ya desde el análisis que el propio Tribunal Oral en lo Penal da cuenta de algunos errores que eventualmente se pudieron haber cometido, de apreciación al menos del tribunal, al menos, insisto, por favor, por la pregunta. Fue bien dura la jueza del Tribunal Oral. A mí me interesan más bien los hechos más allá que las opiniones, ¿no? Yo soy súper realista, no quiero entrar en polémica con el tribunal. ¿No les influye eso, pero no les afecta que les digan que la verdad es que... No influye, porque en definitiva uno está acostumbrado a ver el derecho y el hecho. Y en perdón, en el hecho, más que, como te dicen, en el hecho mismo, esta era una causa de altísima connotación pública, Sí, claro. de una figura sumamente relevante, un excomandante jefe, y por lo tanto, cuesta pensar que no hay que en los hechos no hay una derrota, en el sentido de que quizás hechos como estos requieren que las pruebas que se presentan sean muchísimo más incuestionables que cualquier otra. En ese sentido, es que sí, yo creo que hay una situación muy compleja para la Fiscalía o para la investigación, porque si una figura de este nivel, con una acusación de esa envergadura, no se puede probar, es que efectivamente hay un problema o en la prueba o algo así, yo creo ¿no? que hay que tener cuidado y hay que tener prudencia. Ok. En este caso de comentarios quizás, no quiero decir destemplados o en definitiva todavía no lo podemos decir porque no tenemos ninguna materialidad de cuál es el razonamiento que utilizó el tribunal para llegar a esa determinación. Ni ustedes, ni nosotros, ni las defensas. No se sabe, dice usted. Eso del 5 de agosto recién lo vamos a saber. Ahí vamos a tener la redacción Pero la jueza completa. fue punto por Pero punto. me permite solo 2 minutos. Y una vez con la redacción del fallo vamos a saber por qué valoró esto, por qué no valoró esto otro, qué faltó a la Fiscalía, qué no faltó a la Fiscalía. Una vez de ese fallo, el Ministerio Público puede recurrir de ese fallo. No tan solo el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado también. Porque busca una querella respecto a un tema de lavado de activos. Y ahí, bueno, una vez analizado el fallo, la provincia indica, podemos eventualmente recurrir de nulidad y llegar o a la Ultísima Corte de Apelaciones o a la Excelentísima Corte Suprema, dependiendo de la causa, ¿no? Pero eso recién se va a poder saber el 5 de agosto. Ya, o sea, ¿usted todavía evitaría hablar de un fracaso de la Fiscalía en el caso Fuentealba? Es un caso que no está cerrado. Ya, pero el fiscal nacional sí dijo, no cabe duda, que es una derrota importante. Pero claro, o sea, nosotros no nos vemos en este caso, pero una derrota en definitiva. Hemos perdido en definitiva una instancia, pero queda otra. Por eso que todavía
queremos ver cómo está el fallo para redactar, y eso en definitiva ha tenido una repercusión también positiva desde el punto de vista de nosotros, es poder estudiar, esta es mi función de poder estudiar las de otras causas para que efectivamente vemos que no nos suceda algo similar. Dije preguntarle una última cosa sobre el tema. Usted separó, ¿cierto?, el delito base del lavado de activos, que es lo que... Pero obviamente las pruebas y la comprobación de que existió lavado de activos depende también, me imagino, de ese delito base. Así es, pero sin perjuicio el delito de lavado de activos en Chile es un delito independiente. Independiente, ya. Pero que no, hasta el momento, que la justicia haya dicho que aquí no hay lavado de activos o que no se puede comprobar el lavado de activos, no significa entonces, porque eso está en la Fiscalía Militar, que no haya habido malversación de caudales públicos. Absolutamente. ¿O ustedes parten de la base que hubo? Absolutamente. Sí. Si no hubiera malversación, Ya. no podíamos haber acusado por lavado. Perfecto. Es más, incluso si uno analiza el contexto completo, no analicemos solo la parte que en definitiva no dio por el lavado, el mismo veredicto da cuenta de que hay antecedentes serios respecto a la existencia de la malversación. Claro, ¿Es sí, muy difícil probar el lavado de activos? Lo que pasa es que eso es como una pregunta, la verdad que sería muy soberbio indicar que es difícil o es fácil, ¿no? Cada causa tiene su complejidad. Ya, pero el dato acá importante es lo que usted dice, director Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, es que el caso no está cerrado. O sea El que para caso- quienes dieron por cerrado el caso de Fuente Alba, eso no es así. Ustedes todavía siguen todavía un trayecto de apelaciones. Jurídicamente y en derecho y en la ley, efectivamente la causa no se encuentra terminada. Ok, ese es un punto. Lo cambio porque usted sabe que, Sí. la agenda anticorrupción en el país es una agenda muy nutrida. Y un tema que usted mismo planteaba el otro día tiene que ver con que la Fiscalía indaga transferencias por 77.000 millones entre gobiernos regionales y fundaciones. Volvemos al caso convenio. La primera hebra se tiró, ¿no es cierto?, con el caso de Democracia Viva, pero lo que hemos ido viendo es que acá hay una madeja que se fue como, ¿no?, deslanando en distintos lugares, y estamos hablando de realmente muchísimo dinero. De hecho, en su propia investigación veo que hay transferencias por alrededor de 12.000 millones de pesos, pero solo en este caso, digamos, Ministerio de Vivienda. Pero, ¿qué es lo que se ve cuando uno mira, digamos, el mapa general? ¿Acá se instaló una manera de fraudar al fisco? ¿Una Bueno. maquinaria, como alguna vez dijo el exfiscal Gajardo? Empezamos con una causa que se inició en Antofagasta respecto de Democracia Viva, ¿no? El primer Sí. caso, y yo creo que eran las primeras denuncias o causas que el Ministerio Público investigó en razón a corporaciones y fundaciones, que así nosotros lo denominamos, ¿no? O caso corporaciones y fundaciones, eran transferencias más bien del MIMBU. Y Sí. uno se quedaba con el tema del MIMBU, que transferencia del MIMBU 2021-2022, ¿no es cierto? Sin embargo, al poco andar, después de tener un trabajo muy mancomunado con la Contraloría General de la República, recibimos también los primeros informes preliminares en septiembre, octubre del año 2023, y en la cual en definitiva que teníamos como muchas transferencias de MIMBU a corporaciones y fundaciones. La verdad que pareció un fenómeno, dando cuenta ahora que las transferencias provenían de gobiernos regionales. Y en este tema de gobiernos regionales, al poco andar, en definitiva tuvimos que lo de gobiernos regionales empezó a Crecer. doblar efectivamente los 7.000, 12.000, hasta 12.000 y algo, ¿no? Más o menos, de transferencias de fondos desde el MIMBU a corporaciones y fundaciones. Y el día de hoy tenemos alrededor de ya más de 50.000 millones de pesos que provienen, 60.000 diría yo, desde Gobiernos gobiernos regionales. regionales. Usted dijo corporaciones y 77.000 total. en su El día martes de la exposición en el sem- Congreso. El martes de la Comisión semana Investigadora. pasada nos invitaron a la comisión investigadora y efectivamente dimos cuenta ahí a la Cámara de Diputadas y Diputados, dar cuenta del monto total al menos de investigaciones son 77.000 millones de pesos. Ahora, tal como lo indiqué en esa oportunidad, lo indico ahora, son objeto de investigación, ¿no? Que no significa no que los significa 77.000 necesariamente no, pero millones obviamente hayan- hay unas hay causas variadas que ya se encuentran judicializadas, hay personas formalizadas con medidas cautelares intensivas, por no decir prisión preventiva, hay un parlamentario respecto al cual el Ministerio Público considera que hay antecedentes necesarios y fundantes para poder pedir su desafuero. El diputado Ojeda. Exactamente, que está ahí en pleno curso en la Corte de Apelaciones de Temuco. Lo que queremos decir que el Ministerio Público, a raíz de todo esto y la dirección del Fiscal Nacional Ángel Baeza, nos ha permitido uniformar criterios de Erika Magallanes, porque tenemos investigaciones que tanto en Pueden ser Minbo y Gore- distintas, pero que tienen un fondo común. sin perjuicio de lo que usted indicaba del desarrollo, ¿no? Comenzamos con una treintena, 40, 50, 60, el día de hoy tenemos alrededor de un centenar de investigaciones
de corporaciones y fundaciones en todas las regiones del país en las cuales se está investigando a lo menos a una corporación o fundación. Y respecto, perdón, sí, y lo bueno, no quiero decir que nos llama poderosamente la atención, o más bien si uno tuviera que catalogar o no, hay gobiernos regionales respecto a los cuales al menos los montos son mucho mayores que comparados con otros. ¿Cómo Ahí tenemos, cuáles? particularmente indicábamos también en esa exposición, el gobierno regional de la Araucanía, yo creo que es el que más tiene en montos transferidos a corporaciones y fundaciones, el GORE de los 44.500 más o menos millones. Así es, GORE de los Lagos y Biobío son. Lagos, aquellos. 14.300 millones, pero la verdad es que destaca la Araucanía muy por Mucho arriba, más. muy por encima. Eugenio Campos es jefe de unidad de anticorrupción, de delito de corrupción del Ministerio Público. ¿De qué estamos hablando cuando usted, si se puede, yo no sé si puede unificar, pero ¿de qué tipo de delito estamos hablando? Porque usted también dijo que en esta investigación se están analizando delitos: fraude al fisco, administración desleal, malversación de caudales públicos, pero ¿estamos hablando de lo mismo? O sea, aquí, por ejemplo, podemos decir que se montó un sistema, un modus operandi para defraudar al fisco o, por ejemplo, para pagar favores políticos. ¿O son distintas las transferencias o los casos entre las gobernaciones o entre el MIMBU y las gobernaciones? Lo que podemos indicar acá que los delitos... ¿Qué tienen en común, podemos preguntar? Los delitos que se están investigando, entre otros, por cierto, ¿no? Porque hay que estar a cada uno de los convenios. No necesariamente los convenios son todos iguales, Claro. o tenemos un prototipo de convenio que se repite, no sé, en Arica, en Iquique, con los que se responden en Puerto Montt o en Punta Arenas, por ejemplo. Solo mencionar este tema. Fraudes al fisco, administraciones desleales, fraude de subvenciones, entre otros, son aquellas figuras legales, aquellas de la ley 19.913 también, por ejemplo, de aquellos dineros mal habidos, que son delito base, recién lo estábamos hablando hace un par de minutos, que eventualmente se disimulan o tratan de ocultar en la economía formal. Más allá de la subjetividad que yo puedo ponerle, que no es el objetivo ni tampoco me compete hacerlo, ¿no? Sin embargo, puedo señalar hechos que son relevantes e importantes que no pocas investigaciones que llevamos llaman la atención. Corporaciones o fundaciones de muy novata data, es decir, de creación reciente, de giros comerciales que no van acorde necesariamente con la constitución de esa corporación o fundación, o no hay experiencia respecto de lo que se está cumpliendo, ausencia de garantías. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Tanto los que estamos el día de hoy acá vamos a pedir un crédito de fines generales. Claro. Al banco, el banco nos va a preguntar, oiga, ya perfecto, don Eugenio, ¿cuál es su carta GAN? ¿Cuántos son 200 millones? Perfecto, yo le voy a pasar 20, en 3 meses más nos vemos para ver el avance y paso los otros 20. Claro. Bueno, acá me pasaba los 200 de inmediato, ¿no? Es muy poco, entonces... Claro, pero que usted hace una diferencia entre lo que son convenios y gobiernos regionales, que funcionaban distintos o funciona la misma lógica para poder entender. Cuando la Connie le pregunta si hay favores, factores, si hay factores políticos. Es que no, son dos cosas distintas. Por eso. Ya voy a llegar a responder Ya. también esa pregunta. Me preguntaban si habían factores o un tema de una máquina instalada. Sí. Yo más hablar de máquinas, hablo de hechos respecto a los cuales indicaba yo de muy poca data, falta de experiencia, no acorde a su giro comercial, muchos domicilios respecto a los cuales costaba mucho ubicarnos, ya una contabilidad también un poco no al día. Bueno, son cuestiones que estamos investigando como Ministerio ¿Pero no Público. es un mismo modus operandi para todos? No, lo Uno que- dijera, descubrieron aquí una manera de sacar plata, no sabemos para qué, pero ¿se descubrió una misma manera? No quiero utilizar esa subjetividad, quiero en definitiva llevarlos a ustedes que adopten esa Sí. conclusión, ¿no? Yo les señalé hechos, ¿ya? Ya. Y tenemos también Pero se repiten esos hechos en diferentes muchos, regiones. Muchos, por cierto. O sea, ¿podemos hablar de un modus operandi parecido? No lo quiero decir, lo dice usted. Lo que yo digo es que en este caso, no pocos casos de investigaciones que llevamos, estos patrones muchas veces Claro, esa es la palabra, patrón. se van repitiendo. Hay un patrón ¿no? común. No pocas investigaciones. Dicho de esta forma, ahora usted me llevaba del tema de si esto eventualmente pudiese servir en un tema de favores políticos. Cuando comenzamos a trabajar el tema de corporaciones y fundaciones, inmediatamente hicimos un flanco del punto de vista estatal, digo yo, del punto de vista no tan solo de la persecución penal que ejerce el Ministerio Público, con la colaboración de la PDI que tenemos precisamente en cada una de las investigaciones, que es la misma policía, para investigar todos estos casos. También lo tuvimos con el Consejo de Defensa del Estado, que ayuda y colabora no tan solo a la persecución penal, sino a la recuperación de los fondos desde el punto de vista civil, ¿no? Sí. Muchas demandas civiles. Entiendo, y así también se nos ha comunicado, el Ministerio de Justicia, a no pocas también de estas corporaciones, fundaciones, ha revocado a las personas jurídicas. La Contraloría, por su parte, realizando también todo lo que tiene que ver desde el punto de vista administrativo, pero también tuvimos coordinaciones con el CERVEL. Y coordinaciones con el CERVEL desde el punto de vista que también nos informara oportunamente
respecto de si ellos eventualmente llevan algún tema de investigación o no respecto a estos hechos. Pero esas coordinaciones están. No puedo indicar nada más. Pero podría haber entonces lo que pasa es que nosotros no puedo ni afirmar ni descartar. Financiamiento electoral, por ejemplo. Pero no puedo afirmar ni descartar. Porque y efectivamente ese tema también es objeto de miras de diligencia de investigación y también lo tenemos con el Servicio de Impuesto Interno. Y aquí me quedo 30 segundos. Sí. Y en esos 30 segundos, porque ustedes bien saben que respecto de los delitos que establece el sistema electoral nuestro en Chile, como el Servicio de Impuestos Internos, delitos tributarios, son delitos de previa instancia particular. Es decir, solo se puede iniciar esa investigación o se puede perseguir penalmente en la medida de que CERVEL o el Servicio de Impuestos Internos denuncie esos hechos al Ministerio Público. Sí. Conversamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada en Anticorrupción. Seguramente usted sabe que probablemente para una muy importante porcentaje de la ciudadanía la corrupción empieza a ser un tema que está presente en Chile que antes no estaba. Yo creo que durante mucho tiempo en Chile nosotros nos sentíamos muy orgullosos de que la palabra corrupción podía merodear en algunos casos muy puntuales, pero que no era parte de, insisto en la palabra, de un modus operandi. Municipios. Si existe una zona oscura, una zona densa, un túnel, probablemente sea un municipio. Tenemos situaciones muy delicadas que vimos en la municipalidad de Vitacura. Hay varios en curso. Incluso ahora, porque se lo planteo así con nombre y apellido, Daniel Jadwe ha sido muy duro en criticar también la persecución que se ha hecho. Él considera que acá hay finalmente como una persecución más bien política. Entonces, como usted como fiscal jefe de anticorrupción, Primero, ¿cómo reacciona frente a estas críticas? Porque acá se plantea el tema de la corrupción, pero si alguien lo pone en jaque, como Daniel Jadwe, y dice que acá hay una agenda más política, eso también desacredita el trabajo que se puede hacer, ¿o no? Varias cosas. Usted ha dado en el clavo respecto a las municipalidades, un mundo de opacidad terrible. Los mencionábamos también la semana pasada, donde hay una legislación respecto a la cual debiéramos preocuparnos, digo, todos hay todo, ¿no? Porque impacta a todos nosotros, es lo que directamente a la ciudadanía, ¿no? Respecto a una legislación que ya desde la década del 80 que requiere efectivamente cambios o requiere una revisión, tienen las municipalidades muchos espacios de administración de fondos municipales con mucha opacidad, de temas de mejorar los controles, por no decir ausencia en algunos otros. Yo creo que la experiencia también debe aprenderse de qué es lo que debemos mejorar. Creo que hay mucho que aportar. Lo señalábamos en su momento, tenemos más de 600 investigaciones respecto a las cuales involucran o impactan a la municipalidad a lo largo del país, que nos interesan muchísimo, que son de absolutamente relevancia. Perdón, sí, 600 investigaciones. Alrededor de aquel número, sí. ¿Que involucran a cuántos municipios? Yo diría que a lo menos un municipio de cada una de las regiones del país, ¿ya? Y por tanto son de relevancia e importancia para el Ministerio Público. El fiscal nacional, cuando asume en enero del 2023 y me designa director de la Unidad Anticorrupción, una de las necesidades más importantes para el fiscal nacional es precisamente avanzar en temas de corrupción, avanzando en temas de corrupción al interior de las municipalidades y de gobiernos regionales. En esa tarea nos encontramos abocados, en esa tarea es lo que nos encomendó el fiscal Ángel Valencia, y entre los cuales damos cuenta efectivamente de estas 642 investigaciones que a nosotros nos interesa demasiado, que impactan y son de connotación. 642, claro. Es que estoy pensando que hay 346 municipios. Sí. Eso significa que así si hacemos un promedio, todos los municipios, en promedio obviamente, todos los municipios tendrían que tener por lo menos dos. Claro, o dos casos. Dos casos. Estoy refiriendo entonces, que ustedes se dan cuenta que el tema de las municipalidades es un tema absolutamente acuciante. importante, realmente las corporaciones municipales. Todos esos temas, en definitiva, debieran ser, creo modestamente, en mi opinión, revisados o a lo mejor avanzar en una mejor legislación respecto a ese punto. Respecto a lo que usted me pregunta, ¿no? Tenemos varias municipalidades a lo largo nacional también de connotación, investigándose, no sé, Vitacura, Sierra Bella, respecto a Santiago, en Valparaíso, Viña. Bueno, en general no quiero en definitiva pecar en definitiva con mis palabras ni tropezarme con mis palabras. Pero investigación de relevancia. Respecto de lo que dice el alcalde, señor Jadwe, desconozco, la verdad que estoy preocupado más bien de trabajar y de que esa investigación sea la mejor posible, como en todas aquellas que nos incumbe poder participar, pero solamente poner el pie, en este caso la pelota al piso, dando cuenta de que efectivamente cualquier crítica o no, nosotros estamos acostumbrados, lo importante es que
el Ministerio Público, los señalados, no litiga por la prensa, sino que litiga ante los tribunales de justicia. Y efectivamente es ahí donde nosotros vamos a ver cada uno de los argumentos que, entre otros, la Fiscalía Regional Centro Norte, a cargo de esa investigación, va a dar. Esta semana es la formalización de Daniel Jadue, del alcalde de Recoleta. ¿Qué cautelares va a pedir el Ministerio Público? ¿Sabe si va a pedir la Fiscalía Centro Norte la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta? Tenemos absolutamente claridad de lo que le vamos a pedir al tribunal, pero eso lo vamos a saber cuando se desarrolle la audiencia. ¿Pero podría ser prisión preventiva? Las cautelares pueden ser diversas acá. Ya, y usted niega y descarta que detrás de esta, bueno, lo deduzco de sus palabras, pero quiero que usted lo diga, que en esta investigación haya un móvil político. Pero para nada, el Ministerio Público no tiene en cada una de sus investigaciones ningún miramiento más que la ley. Lo que pasa es que hemos tenido, lo pongo en un amplio espectro y no solamente respecto a la unidad que usted dirige, que es la unidad anticorrupción, pero vimos, por ejemplo, a José Antonio Caz cuestionando a algunas fiscales por las investigaciones que se hacen, por un móvil político. Tenemos a Daniel Jadue, que ha también acusado de que haya un interés político detrás de la persecución que hay. Entonces, se instala también, ¿no es cierto? Y yo me tocó entrevistar al fiscal nacional que dice, mira, me parece que acá hay una discusión compleja de que nos quieran atribuir a nosotros razones políticas. Usted dice, no tenemos un móvil político, pero eso es lo que se puede trasuntar en algunos casos, o por lo cual son acusados por los protagonistas. Hay algunos que utilizan ese tipo de comentarios como un medio de defensa. A nosotros nos interesa efectivamente lo que dice la ley y llegar lo más preparado posible con un principio de objetividad que nos rige y conforme a derecho cada una de las decisiones que adopta el tribunal. Y no voy a olvidar que el Ministerio Público investiga y acusa y quien resuelve son los tribunales de justicia. Hablamos esta mañana con Eugenio Campos, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Mire, acá yo creo que hay un tema que es clave y no sé de qué manera la Fiscalía lo va a abordar y tiene que ver con el crimen organizado. Usted habla de una enorme cantidad de municipios investigados por temas de corrupción, figuras de altísima connotación pública, pero por debajo estamos viendo el avance del crimen organizado y para que un crimen organizado opere y funcione necesita corromper funcionarios públicos. Me imagino que esa es una preocupación que ustedes tienen, pero no sé de qué manera se detecta. Muy buena pregunta, efectivamente. Lo voy a sumar a lo de la Claudia. Ejemplo, la Fiscalía de Los Ángeles, donde hay 2 fiscales, ¿cierto? Y abogados, hay 6 personas en general, entre todos ellos que fueron suspendidos de sus funciones por posibles faltas a la probidad. Bueno, tal cual como indicáramos, la preocupación no tan solo dice relación con temas de anticorrupción. Nosotros no miramos la vereda solo del frente, también miramos aquella vereda donde nosotros estamos pisando. Y cuando digo esto, porque efectivamente el fiscal nacional nos ha encomendado también una tarea propia. La unidad que dirijo no tan solo es anticorrupción y lavado de activos, o sea, los delitos de corrupción, sino que también tiene un segundo apellido, que es probidad interna. Y cuando hablamos de probidad interna es porque el Ministerio Público y el fiscal nacional nos ha encomendado la tarea de establecer un compliance interno al interior, para la redundancia, del Ministerio Público, ¿no? Eso quiere decir establecer mapas de riesgo. El Ministerio Público investiga, tiene situaciones, por cierto, de riesgo, ¿no? Desde la reserva secreto. Más allá de que alguien denuncia. Investigamos activamente. De hecho, aquellos comentarios que usted señalaba de lo que está sucediendo, lamentablemente, en la Fiscalía Local de Los Ángeles, son cuestiones que, gracias a los mecanismos internos del Ministerio Público, son desarrollados y revelados para que esto sea investigado, no tan solo desde el punto de vista eventualmente administrativo, sino que penalmente en aquellos casos que lo permitan. Cada una de esas detecciones de situaciones que pueden estar reñidas contra la probidad han sido detectados por los mecanismos internos del Ministerio Público. Por lo tanto, una buena noticia lo de la Fiscalía de Los Ángeles. Claro. No digo que sea una buena noticia, lo que estoy dando cuenta es que los mecanismos están funcionando. Solo para terminar, porque se nos acaba el tiempo, Eugenio Campos, ¿hay presiones políticas en la Fiscalía, en el Ministerio Público, para afectar, impedir o influir en su trabajo, sobre todo cuando están investigando municipios, autoridades políticas? A mí me ha tocado investigar por más de 20 años. Nunca he tenido ninguna presión. Si lo tuviera, efectivamente, ya sé dónde tengo que ir, a los tribunales de justicia, a denunciar estos hechos que eventualmente pueden constituir delito. Lo que quiero decir es efectivamente que nuestras investigaciones nunca han estado movidas por ningún tipo, sino que solamente por los hechos y por lo que dice la ley. Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, muchísimas gracias por haber venido, justamente además estudio presencial, muy interesante este punto porque evidentemente aquí este es piso básico para el cuidado de la democracia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Eugenio.